Bien, en este video vamos a hablar de las series de Maclaurin, o sea, cuando el A es igual a 0. ¿Qué es lo que mostramos con esta serie? Es obtener representaciones en series de potencias de funciones que tienen derivadas de todos los órdenes, es decir, funciones que son infinitamente diferenciables. ¿Cómo armamos la serie de potencias? En este caso es sumatoria desde n igual a 0 hasta infinito del término general, o sea, la derivada enésima evaluada en a, en nuestro caso es 0, a igual a 0, dividido el n factorial, todo por x elevado a la n. Entonces esto es igual a, f en a ya lo pusimos acá, que en nuestro caso a es igual a 0. Por lo tanto, acá nos va a aparecer 0 en donde dice a. F, todo esto es f evaluado en 0. Para un a distinto de 0 es la serie de Taylor. Vamos a hacer un ejemplo con la función f de x igual al logaritmo natural de 1 más x. Vemos, f de x igual, vuelvo a copiar lo mismo, logaritmo natural de 1 más x. La derivada primera es 1 sobre el argumento del logaritmo natural, que en este caso es 1 más x. A esto lo voy a escribir de otra forma. Fíjense que se puede escribir el denominador colocándolo en el numerador, poniéndole un exponente negativo. Esto va a ser más fácil para calcular las derivadas. Entonces, acá la derivada segunda la sacamos derivando la primera, o sea, derivada segunda de x va a ser igual a, bajo el exponente, acá me queda menos 1, lo hagamos de acá, menos 1 por el 1 más x, todo esto elevado a la menos 2. ¿Por qué a la menos 2? Porque al exponente debemos restarle 1. Vamos para la derivada tercera. F, derivada tercera de x va a ser igual. Bajamos el exponente, en este caso, menos 2, con este menos que ya tenía la derivada segunda, se hace positivo. O sea que nos quedan 2 por todo lo que está entre paréntesis, 1 más x elevado a la menos 3. ¿Por qué? Porque a la derivada segunda, que está elevado a la menos 2, le restamos 1, con lo cual obtenemos menos 3. La derivada cuarta va a ser, ya teníamos el 2, que es el que colocamos acá, colocamos el 2 y bajamos el exponente, o sea que este menos 3 es el que está multiplicando acá. Y a todo este factor 1 más x le restamos 1. Fíjense que en la derivada tercera lo teníamos a la menos 3, ahora lo tenemos a la menos 4. Para la derivada quinta, en x, volvemos a copiar el 2, volvemos a copiar el menos 3 y ahora bajamos el exponente, o sea que menos 4, que es lo que copié acá abajo. Y todo este factor 1 más x elevado a la menos 5. Podemos ir viendo ya que la derivada enésima en este caso va a ser, fíjense, derivada enésima de x va a ser, el signo lo tenemos desde la derivada primera, digamos, la derivada primera no tiene, tiene signo positivo, la derivada segunda tiene signo negativo. Como yo acá el n lo considero natural, o sea que empieza en 1, entonces lo que voy a hacer es a menos 1 lo voy a elevar a la n más 1. Fíjense que acá cuando n vale 1, o sea para la derivada primera, esto me va a quedar positivo. 1 más 1 me da 2, menos 1 al cuadrado es 1, o sea que es positivo. Cuando yo quiero la derivada segunda es negativa. O sea que acá, en el término general, me va a quedar menos 1 elevado a la 2 más 1, que es 3. Por lo tanto, esto me va a quedar negativo. Y así para todas las derivadas.
A eso lo voy a multiplicar. Fíjense que acá abajo, aunque no está escrito, estaría el 1. Entonces sería 1 por 1 por 1 por. ¿Qué es lo que yo voy multiplicando? Por ejemplo, en la derivada primera tengo 1, en la derivada segunda tengo 1, en la derivada tercera tengo 1 por 2, en la derivada cuarta tengo 1 por 2 por 3. Ya dijimos que el signo lo sacamos. ¿Por qué? Porque ya lo consideramos acá. En este, menos 1 elevado a la n más 1. Así que el signo no lo voy a tener en cuenta porque ya lo tengo en cuenta en este lugar. Entonces, dijimos en la derivada tercera tenemos 1 por 2. En la derivada cuarta tenemos 1 por 2 por 3. Y en la derivada quinta tenemos 1 por 2 por 3 por 4. Fíjense que acá voy armando el n-1 factorial. ¿Qué significa n-1 factorial? El factorial de un término menos. Acá yo tengo derivada quinta, por ejemplo, pero acá tengo 4 factorial. Derivada cuarta, pero acá tengo 3 factorial. Derivada tercera, pero acá tengo 2 factorial. Entonces es 1 menos de la derivada. Como yo acá estoy armando la derivada enésima, fíjense que acá va a ser 1 menos de la derivada enésima, o sea, n menos 1 factorial, por este factor 1 más x elevado a la menos n. Fíjense que el n al cual está elevado acá el término 1 más x coincide con la derivada. Entonces, obviamente sin el signo. Derivada cuarta, acá tengo un 4, derivada tercera tengo un 3 y así sucesivamente. Por eso es de esta manera. Ahora, lo que nosotros necesitamos colocar para armar la serie de potencia no es la derivada enésima en x, sino la derivada enésima evaluada en A. Fíjense que en este caso dijimos que A vale 0, por lo tanto, el primer término que va a aparecernos acá, en esto que yo hice aquí, fíjense, es este, f en 0. F en 0 significa la función evaluada en 0. Eso me da 0, por lo tanto, en nuestro caso, no aparece este término primero. La derivada primera, evaluada en 0, fíjense, me da 1. La derivada segunda, evaluada en 0, me da menos 1. La derivada tercera, evaluada en 0, me da 2. La derivada cuarta, evaluada en 0, me da 2 por 3. La derivada quinta, me da 2 por 3 por 4. Fíjense que entonces, evaluada en el punto A, a mí ya no me tiene que aparecer la x en las derivadas. Entonces acá dijimos que el primero no aparece porque es 0. En la derivada primera tenemos un 1. Lo que voy a hacer acá es colocar 0 factorial. Derivada segunda tenemos un 1, sacando el signo obviamente. Acá va a ser un 1 factorial. Por la propiedad de factoriales, el 0 factorial al igual que el 1 factorial, esto me da como resultado 1. Entonces fíjense que acá 0 factorial y 1 factorial yo voy a tener el 1 que necesito en los dos términos. Para la derivada tercera yo tengo acá 2 factorial. Tengan en cuenta que acá hay un 1 que no se escribe. ¿Sí? 1 por lo que sea me da lo que sea. 1 por 2 me da 2. 1 por menos 2 por 3 es como escribir 3 factorial. Y así sucesivamente. Entonces, ¿cómo voy armando acá la derivada enésima? Fíjense, es en todos los términos en los cuales tenemos 1 más x, todo este 1 más x
cuando yo lo evalúo en 0, todo este término 1 más x me da 1. Por lo tanto, no lo considero. Entonces, en la derivada enésima, fíjense que me va a quedar solamente el término este que tengo aquí. Entonces, va a ser menos 1 elevado a la n más 1 por n menos 1 factorial. Esta es la derivada enésima. Ahora, lo que necesitamos es armar la serie de potencias. Para ello ya habíamos colocado que la serie de potencias va a ser, fíjense que dijimos que el f en 0 no aparece. Esta es la forma general. Esto que puse acá es la forma general que está colocada al principio. Desde n igual a 0, la sumatoria desde n igual a 0 hasta infinito de la derivada enésima evaluada en 0 sobre el n factorial por el x a la n. Como el f en 0 nuestro, en nuestro caso es 0, entonces nuestra sumatoria no va a comenzar en 0, sino que va a comenzar en 1. Entonces, sumatoria desde n igual a 1 hasta infinito de la derivada enésima, que es lo que yo tengo acá, fíjense, es todo este término que habíamos puesto acá, que es lo que vuelvo a copiar aquí arriba en el numerador, sobre el n factorial, que es lo que yo tengo en la fórmula, n factorial, que es lo que vuelvo a copiar acá, por el x a la n. Entonces, a esto lo vamos a acomodar un poco más. Fíjense que lo que hago es ponerle sumatoria desde n igual a 1 hasta infinito de el menos 1 a la n más 1, lo dejo como está, al igual que el factorial del numerador, n menos 1 factorial. Al n factorial lo voy a transformar en n menos 1 factorial para que se me vaya con el que está en el numerador. Entonces lo que hice es sacar n y multiplicar el resto por n menos 1 factorial. Entonces en este caso el n menos 1 factorial se va. Y lo que me queda finalmente como serie de potencia del logaritmo natural de 1 más x es igual a la sumatoria desde n igual a 1 hasta infinito de menos 1 elevado a la n más 1 sobre n por el x elevado a la n. Ya tenemos la serie de potencia. Ahora debemos determinar el intervalo de convergencia de esa serie de potencia. ¿Qué significa? El valor de x para el cual esta serie de potencia es convergente. Para ello vamos a utilizar el criterio de D'Alembert. Fíjense que es límite cuando n tiende a infinito de, acá coloqué valor absoluto de el a sub n, lo que está colocado en el numerador. Todo esto es a sub n. Y en el a sub n más 1, perdón. Y en el denominador todo esto es el a sub n. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? De la serie de potencias, debido a que yo tengo el valor absoluto, no coloco el menos 1 y coloco todo el resto. Entonces acá, para armar el a sub n más 1, lo que hago es donde dice n, acá en la serie de potencias, donde dice n, le voy a colocar n más 1. En el denominador dice n, entonces acá lo voy a dividir por n más 1. Dividido, acá va el a sub n. Por lo tanto, acá lo copio exactamente como está, x a la n sobre n. Ahora acá lo acomodo, límite cuando n tiende a infinito de el valor absoluto, lo que está en los extremos va en el numerador y lo que está en el medio en el denominador. Por lo tanto, me va a quedar x a la n más 1 por n dividido x a la n por n más 1. Aplico la propiedad de la exponencial, límite cuando n tiende a infinito de x más 1, este x más 1 lo escribo como
x a la n por x. Bueno, el n lo dejo como está, dividido x a la n por n más 1. Lo sigo acomodando. Acá voy a separar. Este módulo de x no depende de n, pero voy a separar. Fíjense que acá los x a la n se me van. Entonces me va a quedar el módulo de x, que es este de acá, por todo lo demás, y lo separo en dos límites, por la propiedad de límites. Límites cuando n tiende a infinito del módulo de x por el límite cuando n tiende a infinito de n dividido n más 1. El segundo límite, este límite me queda igual a 1. Y bueno, el primero, debido a que el módulo de x no depende de n, me va a quedar el módulo de x. Entonces, acá me queda módulo de x. Como utilizamos nosotros el criterio de D'Alembert, lo que hacemos es condicionar el módulo de x menor que 1 para que la serie de potencias sea convergente. Nosotros necesitamos que sea convergente. El criterio de D'Alembert, sabemos que no podemos decir nada en los extremos. Fíjense que esto que tenemos acá, módulo de x menor a 1, por la propiedad de módulos, lo podemos escribir como x entre menos 1 y 1, por la propiedad de módulos. Como dije anteriormente, por D'Alembert no podemos decir nada qué ocurre en los extremos, si es o no convergente en los extremos. Entonces, ¿qué hacemos? Analizamos ahora los extremos del intervalo. Lo que voy a hacer es tomar x igual a menos 1 y x igual a 1. Lo reemplazo en la serie de potencias que obtuve, x igual a 1 y x igual a menos 1. Fíjense a dónde estamos, acá. Logaritmo natural de 1 más x igual. Acá, donde dice x a la n, yo voy a colocarme en primer término el x menos 1. Y después el x igual a 1, que es lo que tengo abajo. Entonces, ¿cómo me va a quedar la serie? Lo tenemos acá. Cuando x es igual a menos 1, fíjense que la serie no va a quedar. Sumatoria desde n igual a 1 hasta infinito de menos 1 a la n más 1 sobre el n por, y acá acuérdense que teníamos el x a la n. Entonces, en lugar del x yo voy a poner el menos 1. Menos 1 elevado a la n. Tengo la misma base, los exponentes se suman. Fíjense que tengo n más 1 más n, por lo tanto tengo 2n más 1. El menos 1 elevado a la 2n más 1 sobre n. Y esto es sumatoria de n menos 1, de n igual a 1 hasta infinito, de menos 1 sobre n, que se lo puede escribir de esta forma. El menos lo puedo sacar afuera por la propiedad de sumatoria. Y esto me queda desde n igual a 1 hasta infinito de 1 sobre n, en donde 1 sobre n es la serie armónica, que sabemos que es divergente. Por lo tanto, en x igual a 1, en x igual a menos 1, el intervalo queda abierto. Pasamos al otro extremo del intervalo. ¿Qué pasa en x igual a 1? Entonces, acá lo que tengo es sumatoria desde n igual a 1 hasta infinito de menos 1 a la n más 1 dividido n por, acá no lo escribí, pero sería por 1 a la n, que no restaría ni me daría nada. Esto es como escribir n igual a 1 hasta infinito de menos 1 a la n más 1 dividido n. Esta es la serie armónica de signos alternados y sabemos que es convergente. Hasta acá lo que nos interesa es saber si es convergente o divergente. Por lo tanto,
esta es la serie de signos alternados con aplicarle el teorema de Leibniz, ya podemos saber si es convergente o divergente. Entonces, si es convergente, fíjense acá mi intervalo de convergencia va a ser en -1 abierto. ¿Por qué? Porque nos dio acá que en x igual a -1 esta serie es divergente. Y en 1 va a ser cerrado. ¿Por qué? Porque acá nos dio que es convergente. Ahora vamos a ver un ejemplo de cómo calcular. Por ejemplo, que tengamos esto, el primero, logaritmo natural de 2,5. Esto lo podemos calcular como logaritmo natural de 1 más, y yo tengo acá 1,5 para lograr el 2,5 que tengo acá en el argumento de este. Fíjense que este intervalo de convergencia que yo encontré acá, el intervalo de convergencia, son los valores de x en los cuales la serie a la que yo llegué es convergente. O sea que, fíjense que acá el x es, si recuerdan acá arriba, yo como tenía mi función, la función estaba dada como logaritmo natural de 1 más x. Por eso es que yo lo coloqué de esta forma acá. Logaritmo natural de 1 más el x. Entonces mi x acá es 1,5. Si nos vamos acá al intervalo de convergencia, fíjense que en el intervalo de convergencia el x solamente puede ser, bueno, los mayores que -1 sin tomar el -1 y los menores que 1 tomando el 1, menores o iguales que 1. Yo acá tengo el x igual a 1,5. Por lo tanto, no puedo usar esta serie de potencias que yo encontré para determinar el valor de esto, de este logaritmo. Vamos al de abajo, logaritmo natural de 0,5. Yo lo puedo escribir como 1 menos 0,5. En este caso mi x es 0,5. Esto sería la x. Y este sería menos 0,5 el valor de x. Y el menos 0,5 está dentro del intervalo de convergencia que yo obtuve. O sea que, ¿cómo voy a escribir yo acá la serie? Como la sumatoria desde n igual a 1 hasta infinito de menos 1 a la n más 1 sobre n por, en donde decía x, yo voy a colocar el menos 0,5, que es el que tengo acá elevado a la n. Este menos 0,5 que tengo acá, que es el valor de x. Y de esta forma puedo calcular el logaritmo natural de 0,5.